quiero que en este momento compartirles, ¿cierto?, una cita bíblica que sé que muchas la hemos leído, pero el Señor nos quiere recordar y motivar hoy día a través de esta palabra, de herramientas que Él nos ha dado y que son importantes que nosotros la podamos usar para permanecer firmes en el camino del Señor. Y yo le invito a mis hermanas que puedan ir a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, si tiene su Biblia ahí. Efesios capítulo 6, y le voy a dar lectura desde el versículo 10 al 18, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Efesios capítulo 6. Y dice así, en el nombre del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos al Señor, mis hermanas. Padre Celestial, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias porque podemos escuchar tu palabra en este tiempo, Señor, a través de este medio. Y en esta hora, Señor, te rogamos que tú puedas derramar sabiduría, Señor, palabras sobre mis labios, Señor amada, de sabiduría para ministrar tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo pueda dar palabra de acuerdo a la necesidad de cada corazón y que podamos cada una de nosotras aprender de lo que hoy, Señor, usted quiere entregarnos por misericordia a través de ella, a través de estas citas bíblicas, quizás que durante mucho tiempo hemos escuchado, pero hoy, Señor, quieres recordarnos y quieres enseñarnos, Señor, lo importante, Señor, que es podernos vestir de toda la armadura para que podamos estar firmes contra las asechanzas del maligno. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en este momento y que, Señor, cada palabra, Señor, pueda ministrar el corazón. Tu palabra, Señor, pueda ministrar nuestro corazón para que podamos ir creciendo y podamos ir, Señor, de victoria en victoria, como usted nos enseña a través de su palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como dice, ¿cierto? Mis hermanas dice, vestidos de toda la armadura. En otra versión dice, protéjanse con la armadura completa. Nosotros sabemos que en una guerra hay varios elementos que se presentan. Ahí tenemos, ¿cierto?, un campo de batalla, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, a dos equipos oponentes. Tenemos, como la palabra del Señor nos ha enseñado, nos llama a nosotros como soldados, ¿ya? Somos soldados de Cristo. Y tenemos, ¿cierto?, nuestro enemigo, nuestro contrincante, que en este caso, ¿cierto?,
Nuestro enemigo, como nos enseña la palabra, es Satanás, el diablo, ¿cierto? Al cual nosotros no debemos de temerle porque nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz. De ahí, ¿cierto? Partimos. Es importante que sepamos que nosotros no debemos de temer porque nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz por nosotros. Por lo tanto, la victoria ya la tenemos. Pero aún así, el Señor nos quiere decir y enseñar que debemos estar preparados para la batalla. Curiosamente, hermano, a través del estudio de la palabra del Señor, ese campo de batalla no es una ciudad común y corriente, es un estado en que nosotros estamos, que experimentamos en ciertos momentos de nuestra vida, y todos en estos momentos estamos en ese estado o en ese lugar, ¿ya? El lugar preferido del maligno es cuando nosotros estamos en el desierto. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿cierto? Dice que lo llevó al desierto, ¿ya? Jesús es tentado en el desierto, entonces ese es el lugar favorito para que nosotros, ¿cierto? No desatendamos esa parte, el campo de batalla preferido del maligno cuando nosotros estamos en el desierto. Nosotros en este momento podríamos decir que estamos en el desierto, porque estamos viviendo, ¿cierto? Una pandemia que se salió de las manos del ser humano, ¿cierto? Pero sabemos que el Señor tiene el control de todo. Y tal vez muchos hogares, muchas personas, ¿cierto? Muchos niños, muchos jóvenes, ha venido a su corazón, a su mente, ¿cierto? Preocupación, temor, ansiedad, necesidad económica, porque una enfermedad, una pandemia de esta magnitud afecta a todas las áreas, ¿ya? Pero el Señor a través de su palabra nos quiere recordar y nos quiere enseñar cuáles son aquellas herramientas o aquellas partes importantes que nosotros debemos considerar para estar armados y protegernos de estas acechanzas del maligno. La palabra del Señor nos dice que tenemos 3 luchas: con el mundo, ¿cierto? Con Satanás y con nosotros, ¿ya? Porque esas 3 personas son, o esas 3 luchas tenemos nosotros. El mundo, ¿cierto? Con sus deseos, los placeres que nos ofrece, y muchas veces algunas personas son débiles, ¿cierto?, al mundo y no pueden dejar, por ejemplo, el vicio del alcohol o el vicio, ¿cierto?, de la droga u otro tipo de vicios, ¿ya? Con el diablo, el maligno, ¿cierto? Porque él tiene sus huestes de maldad, ¿cierto?, que a veces atacan nuestras emociones, a veces también ataca el área económica, y muchas otras áreas más, con enfermedad. Ahora, no todo viene del maligno, porque hay cosas que vienen también como consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros, ¿cierto?, usamos una tarjeta de crédito y nos sobreendeudamos, ¿cierto?, invertimos más de lo que nosotros ganamos, vamos a entrar en un conflicto, ¿cierto? Y nuestro hogar, ¿cierto?, se va a ver trastocado, a lo mejor va a faltar el alimento, ¿cierto?, que es una de las cosas más importantes en el hogar. A lo mejor no vamos a tener para cancelar la luz o el agua, porque nos sobreendeudamos. Entonces, no podríamos decir es culpa de Satanás, porque en realidad la decisión o la forma que yo he utilizado de inversión, yo la tomé, ¿ya? No fue el maligno, ¿ya? Entonces tenemos que discernir nuestras luchas, ¿ya? Cuando, ¿cierto?, realmente es de nuestro enemigo, el diablo, cuando, ¿cierto?, nuestras debilidades se inclinan hacia los placeres y los deseos del mundo, y cuando, ¿cierto?, son nuestras propias decisiones que nosotros tomamos, ¿ya? Entonces, en las circunstancias de la vida, ¿cierto?, por ejemplo, el matrimonio puede transformarse en un campo de batalla.
Y dice que Satanás no ahorra esfuerzos para transformar la relación familiar en un caos. Nosotros lo podemos ver hoy día, mi hermana Celia lo mencionó, la madre contra los hijos contra los padres, la esposa a lo mejor contra el esposo contra la esposa, ¿cierto? Entonces nosotros podemos pensar, pero ¿cómo si somos cristianos? ¿Por qué tenemos esas dificultades? ¿Ya? Bueno, algo, hermanas, que tenemos que tener en claro, que nosotros cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, nosotros pasamos a ser, ¿cierto?, hijos del Señor, ¿cierto? Él pasa a ser el Señor de nuestra vida, por lo tanto nosotros pasamos a ser propiedad de nuestro Señor. Él se convierte en nuestro dueño, por así decirlo, ¿ya? El Señor de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros bienes, de nuestro corazón. Por lo tanto, hay algo, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, que el maligno no puede hacer lo que quiere con nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos al Señor. Pero lo primero, ¿cierto?, es que nosotros tenemos que haber entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, como somos propiedad del Señor, el diablo no puede hacer lo que quiere con nosotros, con los hijos del Señor, a menos que el Señor, por alguna razón, ¿cierto?, por llevarnos a nosotros a un estado espiritual mayor, Él lo permita para dar a conocer su poder y su gloria, como tenemos el ejemplo, ¿cierto?, en la escritura de Job, cuando, ¿cierto?, todo le fue quitado, pero el Señor, ¿qué le dijo a Satanás? Que no tocara su alma, ¿ya? Entonces el Señor no va a permitir más allá de lo que nosotros no podamos soportar, ¿ya? Entonces, es importante entonces que nos protejamos con la armadura. Si Jesús, que es el Señor, el Rey de Reyes, ¿cierto?, que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él fue llevado al desierto, Él oró 1 hora, dice que velaba 1 hora, conversaba con su Padre y dedicaba tiempo. Él podría haber dicho, no, yo soy hijo del Señor, ¿para qué voy a orar, cierto? ¿Para qué voy a ayunar? Pero Él nos dio el ejemplo, siendo el Hijo del Señor con poder y gloria, Él no dejaba pasar tiempo sin estar en intimidad con su Padre Celestial. Y eso le daba fortaleza, le daba fuerza, ¿ya? Porque usted sabe que el ministerio del Señor fue muy doloroso. Él llegó a la cruz y fue a la cruz para morir en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Entonces, Él nos dio el ejemplo siendo nuestro Señor, nuestro Rey, que hoy día vive, ¿cierto?, y reina para siempre a los pies de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios. Nos dio el ejemplo, cómo Él se puso esa armadura otorgada, ¿cierto?, por el Padre Celestial, se protegía para, dice, cuando llegue el día malo, dice ahí en Efesios 6:13. Lo voy a volver a repetir en otra versión, dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa, así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Entonces es importante, hermanos, cuando nosotros estemos bien, no tenemos que dejar de lado la oración, la lectura de la palabra. Mayormente tenemos que buscar al Señor y consolidar esa relación íntima con nuestro Padre, porque el día malo llega como este día malo en el que estamos, ¿cierto? Y el Señor así nos da la fortaleza para poder seguir adelante, así puede nuestras emociones estar fuertes, nuestro corazón, nuestras finanzas, ¿cierto? Cuando ahorramos, cuando guardamos el alimento, ¿cierto? En el caso de una emergencia, ¿cierto? A lo mejor no solamente para nosotros, sino para poder extender la mano a quien lo necesite. Entonces, para mantenernos firmes. La primera estrategia que el maligno usa es afectar la relación entre yo y el Señor, ¿cierto? Porque a veces viene sueño, viene cansancio, a veces ahora el varón y la mujer trabajan y a veces durante todo el día, ¿cierto? O en el hogar también trabaja
la esposa, ¿cierto? Y hay cansancio, ¿cierto? Y se nos va a lo mejor el día en el quehacer del hogar, y a lo mejor por no dejar un ratito, ¿cierto? La losita ahí en el lavadero, ¿cierto? Almorzamos, queremos lavar al tiro y no dejamos un espacio para arrodillarnos ante el Señor, orar, recibir nuevas fuerzas, encomendar a nuestro esposo, cubrirlo con la sangre de Jesús, a nuestros hijos, ¿cierto? El gobierno, más adelante les voy a compartir, ¿cierto? Cómo el maligno, ¿cierto? Tiene un orden jerárquico para atacar, ¿ya? Ahora bien, nunca, hermano, con todo lo que yo le estoy compartiendo, nunca olvide que no tenemos que temer al maligno, porque tampoco el fin es hablar del maligno, sino hablar del poder de nuestro Señor Jesucristo, que Él venció en la cruz, ¿ya? Entonces, afectar la relación entre, ¿cierto?, nosotros, yo, ¿cierto?, y el Señor, entre el marido y la mujer, o la mujer y el marido, entre los hijos y los padres, o los padres y los hijos, entre una nación con sus gobernantes, o sus gobernantes con la nación, ¿ya? Entonces, su fin, ¿cierto?, es afectar la relación. Dice que en Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar, ¿ya? Para robar, ¿no es cierto?, para matar y destruir. Mas Jesús dice, yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la primera estrategia dice, afecta. ¿Cómo lo afecta? A veces en cosas sencillas. Nosotros como dueñas de casa, ¿cierto?, tenemos una escoba para barrer dentro de la casa y una escoba para barrer fuera de la casa, ¿cierto? Y llega un momento, ¿cierto?, que a lo mejor el hijo mayor o la hija o el esposo tomó la escoba de fuera y barrió adentro, o la escoba de adentro, ¿cierto?, la utilizó para barrer afuera, ¿ya? Oye, en esas cosas pequeñas, ¿cierto? Si nosotros no tenemos a lo mejor dominio propio, no estamos preparadas, nos vamos a molestar, a lo mejor vamos a retar al hijo, o vamos a perder la paz y vamos a perder la relación con nuestro esposo, ¿cierto? En ese día vamos a lo mejor a irnos a dormir enojadas, pero el Señor no quiere eso, ¿ya? Que no por esas cosas pequeñas nosotros nos perdamos la armonía, la paz en nuestro hogar, ¿ya? O a lo mejor la hija o el hijo almorzó y dejó todo tirado ahí en la mesa y no se acomedió, ¿cierto?, a tomar el platito y llevarlo al lavadero y él mismo lavarlo, o ella misma lavarlo, ¿ya? Entonces, el Señor nos dé a nosotros la paz para que con sabiduría nosotros podamos llevar esas pequeñas cosas que a veces el maligno las toma para que nosotros perdamos esa comunicación con nuestros hijos, con los miembros de nuestra familia, ¿ya? Segundo, dice, la estrategia 2, dice, deteriora la relación, o sea, él solamente no se queda con afectarla. Él va de nivel en nivel, dice, deteriora la relación entre padre e hijo, provocando conflictos constantes hasta que se rompe la relación, ¿ya? Nosotros como padres debemos dejar en claro, ¿cierto?, con amor, que bajo nuestro techo, ¿cierto?, el papá y la mamá es la autoridad. Pero a golpes no vamos a hacerle entender a nuestros hijos que nosotros somos la autoridad, sino que ellos van a ver en nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos con ellos, nuestra forma de relacionarnos nosotros con nuestro esposo, o los esposos, ¿cierto?, con las esposas. Eso es nuestra atención de nosotros como mamás o como esposa, nuestro esposo, los niños lo ven eso. Entonces eso también les muestra a ellos que Jesús existe, que existe el amor de Jesús, y les da testimonio a ellos que Dios es lindo, es amoroso, y que realmente sería bueno conocer a Jesucristo, ¿cierto? Y entregar su vida a Jesús, porque ven el amor en el hogar, el trato del papá, la mamá, ¿cierto? Y con los hijos, con el esposo, eso lo ven los niños, ¿ya? Entonces, el maligno usa diferentes estrategias para deteriorar la relación entre los padres y los hijos. A veces no estamos de acuerdo con las decisiones que los hijos mayores toman. Y ya, ¿cierto? El Señor nos llama ya a no a dejar a lo mejor la discusión,
pero sí nos motiva a orar por ellos para que el Señor, ¿cierto?, se manifieste en su vida y los lleve a tomar buenas decisiones, ¿ya? La idea, hermanos, es que no deterioremos esa relación. No quiere decir que no debamos hablar, ¿verdad?, para llevarnos bien con el hijo y la hija. Tenemos que decirle la verdad a nuestros hijos, las consecuencias, ¿cierto?, si ellos toman malas decisiones. Por ejemplo, si contraen matrimonio con una persona que no es creyente. Imagínense, hermanas, que hay diferencia entre dos personas que conocen al Señor. Imagínense si es entre dos personas, en una que conoce al Señor y la otra que no. Hay diferencias. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para guiar a nuestros hijos por el camino para tomar buenas decisiones, ¿ya? Y evitar, ¿cierto?, que esa relación con nuestros hijos o en nuestro matrimonio se deteriore, ¿ya? La palabra del Señor, ahí en 2 de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, ¿ya? El Señor, Él nos va a guardar del mal, como decía la alabanza en que nos guió la hermana Ada, ¿cierto? Él nos guarda del mal, Él nos guarda de todo mal. Hace unos días atrás, mi pequeña, ella acostumbra, ya alcanza ya el interruptor de las habitaciones, entonces ella venía cuando estaba oscuro y encendía la luz y retiraba lo que ella quería tomar. Y un día me llamó la atención porque yo estaba ocupada en otro asunto y ella me dice, mamá, ven conmigo. Yo le digo, pero mi amor, si usted ya está grande y alcanza el interruptor, vaya usted solita. Y enciende la luz y saca lo que quiere sacar. Entonces, mi mamá, ven, y miraba hacia el comedor que estaba en oscuro, y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no quiere ir solita? Me dijo, porque hay un fantasma. Entonces, un fantasma, le dije yo. Entonces, bueno, algunos de los dibujos animados, ¿cierto? A mí, bueno, yo ahí a veces vigilo ahí lo que ella está mirando y no la tengo todo el día tampoco mirando televisión, pero usted sabe que algunos dibujitos animados no son convenientes que nuestros hijos vean. Entonces, le dije, bueno, hija, aquí en esta casa nosotros somos hijos del Señor. Y su papito y su mamita, con usted, ¿cierto?, nos entregamos a nuestro Señor Jesús y Él es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, aquí no hay fantasma, hija. Aquí está el ángel de Jehová, como dice el Salmo, ¿cierto?, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, cuando usted vaya, quiera ir al comedor y está oscuro, o la pieza aquí en la casa, usted va confiada porque hay un ángel que la está cuidando. Entonces usted va, enciende la luz y va a buscar lo que necesita. Y nuevamente volvió a la normalidad y ella viene, enciende la luz y saca lo que quiere y vuelve a jugar. Entonces nosotros, hermanas, tenemos que equiparnos con la palabra. Parte de lo importante es equiparnos en la palabra para enseñar a nuestros hijos. No hay fantasma. Cuidar, guardar el corazón de nuestros hijos con lo que ellos ven en la televisión. Lo mismo para las hermanas ancianitas, con mucho respeto, aprovecha a su nieto cuando se lo van a dejar, de ministrarle la palabra. Trate de no tenerlo todo el día con la televisión. Juegue con él y en algún momento ministrelo a través de la palabra. Quíteselo al enemigo, a su nieto, aprovéchelo. Y si no tiene, sus hijos no son cristianos y tiene la posibilidad de estar con sus nietos, ore por ellos, léale, cuéntale una historia de la Biblia, que a lo mejor si usted lo lee en la Biblia misma va a salir muy largo, pero usted lo puede resumir. La historia de Daniel, la historia de Esther, la historia de Rahab, la historia de Noemí, Ruth y Noemí. Usted se lo puede resumir y contar a sus hijos para que ellos vayan afirmando su fe. Usted sabe que más de 10 minutos un niño o una niña no va a estar, no va a atender.
Y usted en 5 o 10 minutos le puede contar una historia y después él puede seguir jugando para fortalecer su fe. Y para que algún día, ¿cierto?, también tome la decisión de seguir a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Y la última estrategia, hermanas, dice, destruye al líder de la familia. Por eso, hermanos, tenemos que orar por nuestros esposos. Hoy día más que nunca, que el objetivo es destruir a la familia, lo primero que él le da el golpe bajo, como se dice, es al líder de la familia, el hombre, tornándolo ineficaz ante las trampas que Satanás prepara, distanciándolo de las disciplinas espirituales. Hermana, tiene que cubrir con oración a su esposo, vístalo con la armadura. De repente, a lo mejor, si no, tal vez oran por separado, pero cuando usted pueda, hermano, y ojalá sea una disciplina para nosotros tener un momento de oración con él en el hogar, orar con él, constantes, ¿para qué? Para que el Señor mantenga a nuestros esposos firmes y se acerquen más al Señor y no se distancien de las disciplinas espirituales, porque el maligno, ¿cierto?, destruye al líder y usted sabe que todo hacia abajo comienza a decaer, ¿ya? ¿Por qué el líder? El maligno tiene una forma de trabajar, tiene un orden jerárquico. Dice ahí en Efesios, como lo leíamos, dice principados. ¿De qué están encargados los principados? Vigila las naciones, hermanos. Vigila las naciones, a los gobernantes, ¿ya? Por eso, hermanos, tenemos que reflexionar cómo estamos orando por los gobernantes. Si lo estamos haciendo con la seriedad que debemos hacerlo, ¿ya? Hay principados, tiene un equipo él, ¿cierto?, especializado, ¿para quién? Para atacar y vigilar a las naciones, ¿ya? Por eso que es hermoso, hermana, este cuerpo de hermanas que oran por los 4 extremos de la tierra. Es muy importante, hermano, orar por el mar, la cordillera, el norte, el sur, el valle, ¿ya? Pero orar, ¿cierto?, vigilar a nuestros gobernantes. Dice que tiene principados y potestades, ¿ya? Gobernantes de las tinieblas, dice, demonios encargados del sistema mundial. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que están escritas en la palabra del Señor que se van a tener que cumplir. Va a tener que haber, va a llegar, ¿cierto?, el momento de un gobierno mundial. Pero sabemos que tenemos también preparado en los cielos un reino eterno, ¿cierto?, para vivir con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, eternamente y para siempre. Y ya no habrá más llanto ni dolor, ¿ya? Entonces, es importante, hermanos, que no desconozcamos esta forma jerárquica de trabajar que tiene. ¿Para qué? Para que nuestra oración también sea ordenada. Es una forma de que nuestras oraciones sean ordenadas, específicamente, ¿cierto?, por las naciones, por el mundo, ¿ya? Huestes espirituales de maldad. ¿De qué están encargadas? Dice, de la religión. Usted sabe que hoy en día hay muchas corrientes, muchas enseñanzas que entre comillas parecen cristianas, ¿ya? Como por ejemplo las enseñanzas acerca de la prosperidad, ¿ya? Que si usted, ¿cierto?, da una cantidad de dinero, el Señor le va a dar el doble, el triple, el cuatro. No es una mentira, ¿cierto?, que si usted extiende su mano, el Señor lo va a bendecir. Sí, eso es así. Cuando nosotros extendemos nuestra mano, el Señor bendice, retribuye, multiplica, ¿ya? Pero nuestro fundamento no debe estar puesto, ¿cierto?, solamente en nuestra prosperidad material, ¿ya? Entonces, no tenemos que irnos a los extremos, ¿ya? Entonces, a través de esta palabra, a través de la lectura de Efesios 6, en estos versículos, el Señor quiere que nosotros conozcamos la manera de trabajar del maligno, pero no para asustarnos, sino para que nosotros estemos preparados para esta batalla. Y nunca olvidar, hermanos, que
nuestro Señor Jesucristo venció al maligno en la cruz. A través de su muerte y resurrección, Él ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Ya? Entonces eso hay que recordárselo cuando usted se sienta oprimida emocionalmente o espiritualmente, o ve que en la parte financiera están siempre, porque también tenemos que discernir, ¿cierto? Los espíritus, como dice la palabra del Señor, discernir de dónde provienen las cosas y pedirle al Señor sabiduría para saber, ¿cierto?, cuándo es el maligno, cuándo, ¿cierto?, son consecuencias de nuestras propias decisiones, o cuándo es cuando nosotros, ¿cierto?, pecamos delante del Señor y eso es consecuencia de eso, ¿ya? Entonces, tenemos que conocer esta organización, ¿ya? ¿Por qué? Porque así no debemos ignorar, ¿ya?, lo que está causando los problemas y las tragedias en la vida del mundo. Disculpe, hermana, mi hija me vino a dejar su platito. Entonces, no debemos ignorar lo que causa, ¿cierto?, los grandes problemas. Por algo, ¿cierto?, dice ahí en el versículo 10, en el versículo 10 dice, perdón, 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Ya nuestra lucha no es con nuestro presidente, ¿ya? No es con nuestro esposo, no es con la esposa en el caso, ¿cierto?, del esposo, no es con nuestros hijos, sino que es, dice, contra principados, potestades, contra los gobernadores. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nos relacionamos con nuestro prójimo independientemente de la función que cumpla, ¿ya? Y orar por ellos, por nuestros líderes, ya nuestros pastores, el presidente de la República, los diputados, los senadores, por nuestros esposos, los hijos, ya cubrirlos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, protegerlos, como dice la versión, en otra versión, protegerlos con la armadura completa. ¿Y cuál es esta armadura? La verdad, Efesios 6:14. ¿Cierto? La primera parte de nuestro equipo, la verdad. Dice el cinturón de la verdad. Versículo 14 dice, está pues firme ceñidos vuestros lomos con la verdad. Usted sabe, mi hermana, que el pantalón sin cinturón, ¿qué le pasa al pantalón si su esposo no usa cinturón? Se cae, ¿cierto? O a veces hay falditas que usan cinturón para poder sostenerla, se cae. Entonces nosotros, si no nos acorazamos con la verdad, lo más probable es que nuestra vestidura se va a desarmar, ¿ya? Se va a debilitar. Y cuando llegue el tiempo, ¿cierto?, de malo, el día malo, o estemos en el desierto, en vez de encontrarnos fuertes, fortalecidos, vamos a estar débiles. Otro elemento importante es la justicia, ¿ya?, que protege, dice, las partes cardinales, especialmente el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón debe estar bien con Dios. Por lo tanto, hermanos, es importante que debamos considerar que el fruto del Espíritu, como hace unos domingos atrás nuestro pastor nos compartía, que vigilemos nuestro corazón para que el fruto del Espíritu se haga presente en nuestra vida, el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, ¿ya? Se muestre a través de nuestra vida en nuestro relacionamiento con nuestra familia, con los miembros de nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de la congregación, con nuestro presidente, ¿cierto? Con todas las personas que estén a nuestro alrededor, ¿ya? Jesucristo es la justicia del creyente. A través de nuestro Señor Jesús, nosotros, ¿cierto?, podemos llevar una vida justa, ¿ya? Podemos
dar a conocer, ¿cierto?, nuestra justicia. Debemos acorazarnos con la justicia. También debemos acorazar el apresto del Evangelio, ¿cierto?, la armadura de los pies. Efesios capítulo 6, versículo 15 dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Tal vez, ¿cierto?, ahora no vamos a las calles a predicar como grupo, pero sí podemos utilizar nuestras redes sociales a través de un mensaje de esperanza, a través de un mensaje a través de WhatsApp, en el Facebook, ¿cierto? Entregar tal vez un dibujito con un texto, porque muchas de nuestras amistades no son cristianas y en estos momentos están pasando tal vez por angustia, otros desesperación que nosotros no vemos, ¿ya? Entonces, utilizar nuestros medios, nuestras redes sociales, invertir ese tiempo para ministrar a otros a través de la palabra, ¿ya? Yo he escuchado hermanos que en su casa ellos reflexionan a través de la palabra, lo graban y lo comparten con sus amistades para fortalecerlos. Y el Señor así nos está usando a cada uno de nosotros, y que no podríamos decir que no estamos trabajando. Gloria a Dios, mi hermana, si usted está utilizando sus redes sociales para entregar palabra del Señor, palabra de fortalecimiento, de ánimo, cuando lo pueda hacer. Entonces, es fundamental, hermanos, que hablemos de Jesús, de su salvación, que pronto viene. Y cuán importante es que nosotros podamos estar fundamentados en la roca que es Cristo nuestro Señor. Eso impedirá que otros vientos derriben nuestra casa espiritual y la encuentren sólida. Ya es importante, hermanos, que nosotros podamos estar fundados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, que nada nos pueda hacer titubear, que podamos mantenernos firmes en la roca que es nuestro Señor Jesús. Jesús, la fundación inamovible y sólida del creyente. Puesto los ojos en Jesús, dice, en nada más. Tal vez nosotros podamos pensar, ¿cuántos meses llevamos? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya 9 meses, podríamos decir, ¿cierto? Entre comillas, confinados, de acuerdo a las fases, ¿cierto?, de cada ciudad, de cada comuna. Pero imagínense, hermanos, 5 meses en el desierto, si lo podemos decir así. Y hemos tenido nuestras luchas, ¿ya? Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿se imaginan, hermanos? Y el Señor mostró, ellos pasaron mucho tiempo, el Señor cómo los vistió, sus ropas no se le terminaron, siempre tuvieron el alimento. A pesar de eso, a veces ellos regañaban, refunfuñaban, no estaban contentos, querían volver a Egipto otra vez porque según ellos estaban mejor. Y a veces a nosotros también nos pasa, oh, yo estaba mejor acá, ¿para qué me vine para acá? ¿Cierto? O ¿por qué me falta esto? Hoy ahora estamos en pandemia, hoy quería trabajar aquí, no se dio el trabajo. Entonces, el pueblo de Israel es un vivo ejemplo de lo que nosotros a lo mejor podríamos estar hoy día. Muchos que murieron en el desierto, pero el Señor no quiere que nosotros muramos en el desierto y no entremos a la tierra prometida. Muchos no entraron, ¿ya? Josué, Caleb, los más jovencitos, ¿cierto? Ni Moisés, que era su líder, hermano, pudo ver solamente, y el Señor lo llevó en sus brazos. Entonces el Señor quiere que nosotros sí veamos la tierra prometida y mantenernos firmes a pesar de ese desierto. Ellos tuvieron 40 años, el diluvio, 40 días y 40 noches. Nosotros llevamos 9 meses y no sabemos cuánto tiempo, porque se ve, si lo vemos humanamente hablando, se ve incierto, pero tenemos que tener la certeza, hermano, que nuestro Señor Jesús está con nosotros. ¿Ya? Disculpe, hermano. Ya, me esperas en el siguiente, por favor, ¿ya? Un minutito más. Ya, entonces, mi hermano, tenemos que tener la fortaleza y ver los milagros que el Señor ha hecho con nosotros en este tiempo. Yo sé que usted tiene su despensa,
llenita, el Señor le ha provisto. Y si alguien está con necesidad, el Señor le va a llevar a su hogar para suplir esa necesidad, y a lo mejor tenemos más de lo que nosotros esperábamos. ¿Ya? A lo mejor antes, si miramos para atrás, antes de la pandemia, estaba difícil la cosa, y vemos que ahora la pandemia, el trabajo está escaso, y resulta que nuestras despensas están más, el doble, el triple. Les cuento un testimonio, mis hermanos. Nosotros con mi esposo como familia estábamos viviendo una situación económica complicada hace un par de añitos. Con esto de la pandemia, el Señor abrió las puertas y quedamos con la libertad y la tranquilidad financiera, sin deudas, como se dice. Entonces, hermano, el Señor, Él en el tiempo, como extraño la pandemia, se produce necesidad, y vemos que el Señor abre puertas para resolver, para liberarnos de esclavitud, porque en realidad uno cuando se endeuda, se esclaviza en realidad. Entonces el Señor abre las puertas de los cielos en un tiempo que nosotros menos esperamos. Y el Señor obra como Él quiere. Entonces el Señor, así como el pueblo de Israel, cierto, en el desierto se glorificó, pero tenemos que mantenernos firmes, mi hermano, vestirnos de esta armadura, aunque nos venga sueñito, si tenemos harto que hacer en el día, tratar de levantarnos a lo mejor un poquito más temprano. Bueno, hay hermanas que por la organización de su tiempo a veces esperan 1, 2 o 3 de la mañana para orar. No es, bueno, yo de manera, por nuestro cuerpo a lo mejor no es ideal, pero vea un tiempo en el día donde usted pueda organizarse, hermano. No pase un día, mi hermana, sin tener un momento íntimo con el Señor, para que el Señor la fortalezca, para orar por su esposo. Si está cocinando, también ahí cubra a su esposo con su sangre, que lo cubra el Señor, que lo libre de tentación, que lo ministre por la palabra. Cante alabanza. La alabanza, mi hermano, libera también. Tenemos el ejemplo de David cuando le cantaba al rey Saúl. Dice que ese espíritu que estaba en el rey se apartaba de él cuando él cantaba. Canta alabanza en el hogar. Si su esposo no es cristiano, pero a lo mejor le gusta cómo usted canta, cante alabanza. Y usted va a ver que su hogar se va a ir. Si hay algo ahí que usted nota que no está bien, se va a ir. Se va a dar la media vuelta y se va a ir, porque hay una hija del Señor que está ahí orando, está intercediendo, está alabando al Señor, está gozosa en el Señor. También tenemos que tomar el escudo de la fe, Efesios 6:16, como lo habíamos leído. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. La fe, mi hermano, no pierde la fe. Dice que si tenemos la fe como un grano de mostaza, es chiquitito el grano de mostaza, y me imagino que debe ser pequeño como el coronavirus. Y a veces todo el mundo, ¿cierto?, le tiene tanto miedo, y el Señor nos dice que tiene que ser una fe como grano de mostaza. Imagínense cuando los discípulos se vieron atemorizados por esa gran tempestad, y el Señor levantó la mano y lo detuvo la calma. Entonces tenemos que, bueno, oremos al Señor, pero si no está siendo eficaz nuestra oración, hermanos, tenemos que redoblar esa guardia. Un soldado que deja su guardia, ¿qué le pasa? Se le puede escapar un ladrón, ¿cierto? Puede pasar cualquier cosa si un guardia no está en su puesto haciendo su trabajo. Entonces nosotros día a día, el Señor nos invita a cada una de nosotras a hacer la guardia, ¿ya? ¿Para qué? Para apagar todos los dardos del fuego del mal, aun cuando sabemos que la victoria ya la tenemos en Cristo, porque Él murió en la cruz y venció al maligno allí, mi hermano. Pero por algo el Señor, cierto, esta palabra la dejó hoy día, porque dice que Jesús le enseñaba a sus discípulos que iban a venir días en que Él no iba a estar. Entonces ahí va a ser necesario, entre comillas, no estar, porque tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? La tercera maravillosa persona consoladora que nos guía hoy día y nos guía a orar. El yelmo de la salvación, esto, nuestra cabeza, el cerebro, el centro de control, la mente, el razonar, pedirle al Señor, sobre toda cosa guardada, guardan en mi corazón, Señor, mi mente, los pensamientos, guárdalo, Señor, cuando vienen los malos pensamientos, porque a veces por malos pensamientos también surgen los malos entendidos con nuestros miembros de la familia, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, a lo mejor que Señor, esta cabecita, Señor, hay que ungirla.
¿cierto? Diariamente para que el Señor nos libre. Dice el yelmo de la salvación para que el Señor tome el control de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y este entendimiento, Señor, esté bajo el señorío y el control de nuestro Señor, ¿ya? Dice ahí Isaías 1:18 que si nuestros pecados, dice, fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nos da la posibilidad de que si estamos pensando mal o hemos pecado, ¿cierto? Estamos débiles ahí, parte de esta armadura no nos hemos vestido, tenemos ahí nuestro Señor que Él nos restituye, nos reconstruye, nos renueva, nos restaura, nos da esa posibilidad. No todo está perdido porque en Cristo tenemos nosotros la victoria. También es importante, hermano, parte de este vestuario es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, hermano. Si nos amamos a nosotras mismas, si nos apreciamos, es importante estudiar la palabra del Señor para que podamos ayudar a nuestros hijos, ¿ya? Como el caso de mi hija que me dijo que había visto un fantasma y ahí con la palabra, ¿cierto? Uno le dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿ya? Entonces, y si no sabemos cómo estudiarla, tenemos duda, tenemos a nuestros pastores, nuestros maestros de escuela dominical, nuestros hermanos que a lo mejor tienen ese don maravilloso de la predicación, le podemos pedir un bosquejo al hermano, a lo mejor no estamos ahora en cuerpo y alma, en cuerpo, ¿cierto?, para pedirle, a lo mejor por un WhatsApp, hermano, usted estudia la palabra, usted me gustaría este tema verlo, usted me podría enviar un bosquejo, pídale ayuda. Su pastora, su pastor, los hermanos que enseñan, a los hermanos que están a cargo de los cuerpos, ¿ya? Hermanos, ¿cierto?, que están siempre estudiando la palabra del Señor, nosotros tenemos que pedirle ayuda también, para que podamos estar firmes y poder también ministrar nuestro hogar. Es importante, hermano, porque ahora que nosotros no podemos estar en el templo o llevar a nuestros hijos, cabe toda la responsabilidad en nosotros. Tenemos que, todo cambió, todo se transformó, entonces ahora nosotros en la casa somos los pastores, tenemos que pastorear a nuestros hijos, ministrarlo a través de la palabra. Un minuto más, hija, ¿ya? Un minutito. Entonces, el Señor, ¿cierto? Como conclusión, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El matrimonio dice, o la familia, los padres, hijos, el gobierno dice, ofrece a ambas partes un diálogo íntimo, el cónyuge con el cual se debe poder contar para luchar codo a codo contra las trampas del diablo, ¿ya? Es importante, hermanas, como yo le mencionaba, poder considerar, ¿cierto?, dentro de nuestro relacionamiento con nuestra familia, con nuestro cónyuge, poder, ¿cierto?, unidos, codo a codo, dice, luchar contra las trampas del diablo. Ahora, si el esposo, ¿cierto?, la esposa no es cristiano, ¿ya?, o está apartado, nosotros, hermanos, tenemos que duplicar nuestra guardia, ¿ya?, vestirnos de la armadura, tal vez con otra hermana, ¿cierto?, de confianza, orar al Señor por nuestros esposos, por nuestros hijos, ¿ya? Vestirlo por fe con la armadura que el Señor, ¿cierto?, vista a nuestro esposo, con el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, lo libre, ¿cierto?, de tentación. Hermanas, es la manera más poderosa de cómo poder cuidar a nuestros esposos, es a través de la oración. No hay otra. Revisándole el celular, porque va a haber momentos en que uno va a estar su esposo delante de su vista. ¿Y quién lo va a cuidar? El Señor. Entonces, hermana, la mayor arma para cuidar a nuestros esposos, nuestros hijos, es la oración.
Este vestuario, esta vestimenta que el Señor nos entrega a través del apóstol Pablo, a través del libro de Efesios, no puede ir sola sin oración, sin el estudio de la palabra. No importa, mi hermana, si deja un ratito la loza ahí sucia o no alcanza a pasar hoy día la aspiradora, ¿ya? Pero les motivo, mi hermana, que busquemos al Señor en oración, que no es solamente leer la palabra, es escudriñarla. Si a lo mejor hay libros a lo mejor que son extensos, traen harta historia, puede comenzar por el libro de Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos. ¿Y el mes cuánto tiene? 30, 31. Entonces nosotros podemos ir meditando día a día. El primero, por ejemplo, el día 1 de diciembre, Proverbios 1. ¿Ya? Meditarlo, leer. Proverbio nos ayuda mucho al relacionamiento con el prójimo, con las personas. Estoy mirando la hora, mi hermana, para no pasarme. Entonces, mi hermana, este vestuario tiene que ir con la oración y con la palabra. Son las dos armas de ofensiva, de ataque de ofensiva. ¿Ya? Hebreos 4:12. Voy a leerles Hebreo para ir terminando, mi hermana. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es, hermana. La palabra y la oración. La palabra, nuestra arma de ataque ofensiva, y la oración. Todas estas partes de este vestuario, ¿cierto?, de nosotros como soldados, este vestuario espiritual, debe ir en conjunto con el estudio de la palabra y la oración, ¿ya? Son las armas de ofensiva, ¿ya?, de ataque. ¿Por qué es importante la palabra? Porque a través de las verdades de la palabra nosotros podemos acordarnos que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay verdades, hermanos, maravillosas en la Escritura. Voy a un par nomás de ella. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanas, nosotros oramos, escudriñamos la Escritura, nos armamos, ¿cierto? Nos vestimos, se destruyen fortalezas. Hay fortalezas que el maligno ha levantado en nuestra nación. Sigamos orando, ayunando los días miércoles, como la invitación que nos ha hecho nuestra pastora, ¿cierto? Cada 15 días, ¿cierto? Esta cadena de oración, seamos parte, mi hermana, para que esas fortalezas que se han levantado contra la familia, los niños, ¿ya? Todas estas fortalezas de violencia que se han levantado en nuestra nación sean destruidas, derribadas, aun cuando ya sabemos que han sido derribadas por el Señor Jesús. Pero dice, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Algo importante, hermano, si usted tiene un hijo o una hija que va a contraer matrimonio, la parte romántica es muy importante, muy hermosa, pero también hay que compartirles que luego del matrimonio hay otras luchas espirituales, ¿cierto?, que deben enfrentar y que ambos en el matrimonio, la esposa y la esposa, deben protegerse. Una vez un hermano, ¿cierto?, que tiene un testimonio tremendo, ha escrito libros, decía o definía el amor como, en dos palabras, provisión y protección, ¿ya? Entonces nosotros como esposas debemos proveer, pero no caer solo en la provisión, debemos proteger. Entonces aquí está, por eso debemos vestirnos con la armadura, nos llama el Señor a vestirnos, a vestir a nuestros hijos, a vestir. Si yo veía antes, si a usted le gusta alguna novela, yo no le voy a prohibir que no la vea, pero si usted veía 2 horas, ahora disminúyala, vea 1 hora
y la otra hora nos vestimos con la armadura del Señor y protegemos a nuestra familia, ¿ya? Tenemos que equilibrar. Si pasamos 3 horas, ¿cierto?, en las redes sociales, disminuyamos la 1 hora y media y la otra hora y media, protejamos nuestra familia. Levantemos fortalezas espirituales alrededor de nuestro esposo, de nuestra esposa, en este caso el esposo con la esposa y la esposa al esposo, los hijos, ¿ya? Tenemos que levantar fortalezas con la ayuda del Señor. Y vamos a tener la victoria, hermana. No pierda las esperanzas de lo que el Señor puede hacer en su hogar, lo que el Señor puede hacer en nuestra nación, con nuestro gobierno, ¿ya? Hubo hombres que gobernaron pueblos, fueron temerosos de Dios. Dios los usó sin haber conocido a Cristo, pero eran hombres temerosos que deseaban el bien a la nación, al pueblo. Otros que sí conocieron al Señor hicieron el bien, como muchos reyes de Israel. Otros no, otros conociendo, habiendo oído a sus padres de Jesús, de Dios, siguieron el mal y llevaron al caos a los israelitas. Y nosotros estamos pasando por una situación difícil como país, nuestro gobierno, y tenemos que orar por nuestro presidente, por los que están ahí al frente. Hay naciones que han tomado otras determinaciones, han tomado otras decisiones, ¿cierto?, para retirar o han llevado a cabo una lucha, tal vez en la carne, ¿ya? Pero el Señor nos habla a través de la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es espiritual. Y tal vez puede sonar un fanatismo, algo fanático, y no es así, hermanas. Es algo serio, no es orar por orar, es una lucha constante que nosotros la tenemos que tomar con seriedad. Orar diariamente por nuestras familias. Y una promesa, otra verdad, antes en todas estas cosas dice, somos más que vencedores, ahí en Romanos 8 del 37 al 39, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermano, como dice la palabra, nos separe del amor de nuestro Señor. Vestirnos de esta armadura, buscar la oración, la palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos muestra estas herramientas para equiparnos, pero no olvidar que no debemos de temer, porque el Señor ya venció al mundo en la cruz, y Él nos ha dado la victoria. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Deuteronomio dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Qué maravilloso, hermano, qué verdad tan grande, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Qué maravilloso, hermano, cómo nosotros podemos enfrentar esta batalla espiritual, esta guerra, estando en una condición desértica, porque en un desierto estamos nosotros, ¿cierto? Entonces el Señor nos llama a tomar esta armadura, a vestirnos para poder resistir el día malo, para que la multiforme sabiduría de Dios, ahí en Efesios lo dice en el capítulo 3, versículo 10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por qué, hermanas? Colosenses dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo no nos va a dar la victoria a Él? Si Él nos da las herramientas para luchar, y Él nos va a dar también la victoria.
Y ahí en Zacarías, para terminar, dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi hermana, que el Señor le bendiga y podamos vestirnos de la armadura de Dios. Podamos vestirnos, ¿ya? Y tener en cuenta que no es con ejército ni con fuerza, sino que es con el Espíritu de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanas, a través de esta palabra, que el Señor fortalezca sus familias, fortalezca sus matrimonios, el Señor alcance a sus esposos si no son convertidos, alcance a sus hijos si aún no han llegado a los pies de Jesús, y no pierda las esperanzas, porque el Señor es poderoso para darle la victoria. Sigamos orando con nuestra pastora. Cuando el Señor permite a nosotros que vivamos experiencias, es para subir un nivel espiritual mayor. Esas experiencias a nosotros nos van a permitir entender a otros que están pasando lo mismo que nosotros. Así que mi hermana, si algo está viviendo usted hoy día, téngalo por seguro que el Señor la quiere llevar a un nivel espiritual mayor para ministrar a otros, para llevar a otros a Cristo. Si yo no paso necesidad, ¿cómo voy a entender, cierto, a alguien que no pasa necesidad material, por ejemplo? ¿Cierto? Si yo no paso una enfermedad, ¿cómo voy a entender a alguien que está enfermo? ¿Cierto? Lo ideal sería no pasar nada, pero es imposible, mi hermano, porque nosotros en este mundo, estando en esta tierra, vamos a tener que vivir experiencias, porque no porque seamos hijos de Dios estamos exentos, ¿ya? Pero el Señor nos da la victoria y el Señor quiere que muchos más lleguen al arrepentimiento y debemos estar preparados, listos, ¿ya? Vestidos, llenos de la palabra del Señor y en oración. Mi hermana, que el Señor le bendiga. Vamos a orar al Señor, darle gracias al Señor por su palabra y también a través de esta oración bendecirle a cada una de ustedes. Padre Celestial, en esta hora vamos delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos vistas con la armadura que nos has entregado, que motiven nuestro corazón día a día para leer tu palabra, para estudiarla, para orar, Señor, y bendecir a nuestras familias, proteger a nuestras familias, Señor, con tu ayuda. Nosotros no podemos hacer nada sin tu ayuda. Y te rogamos en esta hora, Señor, que levantes fortalezas de protección sobre nuestros esposos, que levantes fortalezas de protección sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, que levantes fortalezas de protección sobre nuestra nación, que levantes fortalezas, Señor, en nuestras comunas, nuestras ciudades donde vivimos, nuestra región, que levantes fortalezas, Señor, en aquella Cámara de Diputados, fortalezas espirituales, ángeles, Señor, que rodeen ese lugar, Señor, que derribes fortalezas de violencia contra la familia, contra los niños, contra los hogares, Señor, que te muestres, Señor, con poder y autoridad, con amor a aquellos que necesitan, Señor. Y sé, Señor, que usted lo hace porque dice su palabra que el sol sale sobre buenos y sobre malos. Pero también, Señor, viene tu ira contra aquellos que realmente tú sabes, Señor, que no van a cambiar. Porque también está ese caso, Señor, y a veces tristemente nosotros tenemos que ver las consecuencias de ese rechazo continuo, Señor, de este Dios maravilloso. Señor, te rogamos que tengas misericordia de nuestras vidas y que esta pandemia, Señor, usted, Señor, la utilice, Padre, para mostrar tu gloria y tu poder, porque sé, Señor, que también va a ser así. Señor, que sea retirada, Señor, este virus, que retroceda este virus en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra nación, que retroceda toda obra del mal. Solo, Señor, usted sabe, Señor, cuánta maldad, Señor, nos rodea, cosas que nosotros no vemos en el ámbito espiritual, pero que usted sí lo ve, Señor. Y que retroceda toda obra del mal, Señor, y sea derribada toda fortaleza, Señor, contra
nuestra nación, contra nuestro presidente, contra el gobierno, Señor, contra nuestra familia, contra nuestros pueblos, naciones, Señor, contra, Señor, nuestros esposos, nuestros hijos, que ahí esto es tu fortaleza, tu protección, Señor, su protección sobre ellos. Y en tus manos encomendamos nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, por lo que nos has recordado y nos has enseñado. Y nos levantamos revestidos de tu gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.